Bueno, pues durante todo este mes estoy haciéndoos una pequeña revisión de mi biblioteca y en el vídeo de hoy os voy a enseñar y hablar un poquito de mis libros que están un poco orientados hacia la ilustración, ¿vale? He dividido también un poquito entre una cosa como de ilustración más básica, luego tengo este otro que es de ilustración pero más pensado para hacer animales y demás, y luego tengo varios de movimiento y luego una joyita que os quiero enseñar de última que me parece preciosa. A mí siempre me ha gustado muchísimo la ilustración, he hecho un montón de cursos y tengo un montón de libros que me gusta hojear pues cuando me pongo a dibujar, porque siempre hay algo que me inspira, o sobre todo cuando quiero hacer una postura en concreto. Últimamente me he comprado un montón de libros de posturas y movimientos, de anatomía, porque mis muñecas son siempre como muy estáticas, entonces quería variar eso y aprender un poquitito más. Entonces, este chiquitito es un libro muy baratillo, ya veis que es muy pequeñito y para tener a mano cuando estás dibujando, que analiza muy bien como la anatomía del ser humano, y es muy importante tener esto como muy interiorizado a la hora de después recrear, aunque no sea con tanto detalle, pero a la hora de crear nuestros personajes. Este otro se llama 100 caras y figuras y está un poco pensado, igual que el anterior, en un poco en la anatomía. Se centra mucho en las caras, que al fin y al cabo es como quizá lo más expresivo y lo que más nos interesa a la hora de dibujar. Bueno, sobre todo a mí me interesa más las caras que quizá los cuerpos, aunque pues eso, últimamente quería aprender un poquitito más sobre esto. Entonces, tiene un montón de ejemplos de distintas posturas, poniéndolos de perfil, a 3/3, mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, mirando de lado, y esto a la hora de luego yo intentar buscar una postura, una posición, también me ayuda mucho tener así este tipo de guías. Luego se centra un poco más en los elementos de la cara por separado, ojos, orejas, bocas y demás, nariz. Y luego ya empieza con las distintas partes del cuerpo, las rodillas, brazos, el torso, distintos movimientos. Y luego también con muy poquitas líneas te enseña cómo ir sacando el personaje partiendo pues de simplemente como una primera línea según la postura que quieras recrear. Entonces es un libro que veis que apenas tiene texto, son todo simplemente como muestras, y a mí me ayuda un montón de tener pues eso en la biblioteca a modo de documentar cuando estoy buscando una postura en concreto, y luego me ayuda como a ubicar los distintos elementos. Y este se centra un poquito como en los complementos, en la moda, pero a mí también me gusta mucho y me viene muy bien. Primero, cómo posicionar las distintas posturas como de las figuras. Con simplemente 4 líneas también principales, cómo desarrollar después la postura. Enseña muy bien dónde cargar los pesos para que luego la muñeca o el personaje se vea como estable. Las manos, que es siempre para mí lo más dificilísimo, pies, y se complementan muy bien con el otro. Aquí volvemos a ver un poco las distintas posturas de la cabeza, un poquito los ojos, pero veis que está centrado sobre todo en la parte femenina, que es de hecho a mí lo que más me interesa. Diferentes peinados, os deja también una zonita como de práctica para que podáis hacer los distintos peinados que previamente nos enseñó, cómo hacer perfiles, posturas un poco mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, y ahora empieza el tema de la ropa, que a mí me parece que va muy chulo. Cómo meterle las distintas arrugas a la ropa, pliegues en los vestidos y en las faldas, cómo caerían las mangas en los distintos elementos. Cómo colocar, fijaros, como el pliegue o las sombras del pecho. Bueno, me parece que es como fijaros, todos los tipos de como ideas de pantalones, de vestidos, de faldas. Me parece que es esta postura, me parece súper chula.
Y luego pues diferentes estampados. Aquí incluso os deja también otro espacio para dibujar, pero me parece que es un libro, si os interesa un poquito pues este mundillo como más de diseño de moda o de intentar personalizar un poco con diferentes trajes pues vuestras ilustraciones. Me resulta un espacio de sombreritos. Y de nuevo para que lo dibujes, para que recrees un poquito esa parte de práctica. Y eso, si os interesa un poco el mundillo así de la moda o del vestuario, me resulta muy interesante. Este es del mismo, es en el que estoy trabajando últimamente, por eso le tengo aquí como el marcador. También es de la misma editorial, del mismo como ilustrador. Y aquí se centra un poquito en las poses, según la pose que quieras poner en tu personaje, cómo tienes que como poner las distintas proporciones. Entonces son cosas que me resultan muy interesantes. Si mira de lado, la altura del cuello de un lado y del otro, si gira la cabeza, el ángulo que genera con respecto a los hombros o con respecto a la espalda. Me resulta pues que a la hora de crear mis personajes y de empezar a darles un poquito de movimiento, lo mismo a la hora de girar pues las caderas o de la postura que colocas las piernas, pues donde quedarían como los ángulos colocados en los costados. Lo mismo un poco, pero ahora como con hombros y cinturas. Y como una primera iniciación a la hora de empezar a darle un poquito de movimiento, antes de meterme con los de movimiento de verdad, pues simplemente así a modo posturas, me parece que es un libro muy interesante para empezar a trabajar así distintas posturas. Y también lo hace de una manera muy sencilla, como empieza con una curva, los costados que nos los enseñó al principio, y luego cómo seguir colocando hasta llegar a la ilustración final. No me encanta el tipo de ilustración que hace este ilustrador, pero sí que creo que me puede ayudar. Fijaros cómo apoya los pesos, cómo nos enseña a colocar las distintas como partes del cuerpo según en la postura en la que queramos colocar a nuestros muñecos, ¿no? Y bueno, va un poco todo en esa línea. Igual me gusta tenerlo en la biblioteca para cuando yo quiera hacer una ilustración, buscar lo más parecido para que me ayude un poco de guía a la hora de colocar pues esas como primeras líneas de construcción. Voy a dejarle el marcador porque voy poquito a poquito estudiándome, como está en inglés me cuesta un poquito más. Otro que os quiero enseñar antes de meterme con otra temática es este de aquí. También está en inglés, es una cosa que a mí me va a costar un montonazo, pero este es, igual que os decía en el vídeo anterior, el libro de caligrafía moderna. Este es como el libro a nivel ilustración. Me parece que no puede ser más completo, que enseña pues todo lo que hay que saber, de muchísima teoría, muchísimas ideas, un contenido, es que aparte tiene muchísimas hojas, y es sobre todo para como estudiar, para aprender muchísima teoría y muchísimos conceptos. El problema es que al estar en inglés y yo mientras voy traduciendo, como voy tan lenta, no sé si acabaré en esta década de aprendérmelo todo, pero me parece como el libro de ilustración como súper básico para tener. Ahora, antes de meternos en los movimientos, como última curiosidad, me cogí uno también de anatomía, pero ahora de animales. Igual, aunque yo luego mis tipos de dibujos son como más infantiles, no tienen tantísimo detalle, pero es interesante conocer bien la anatomía para luego simplificar toda esa anatomía, pero crear sí unas líneas generales que nos ayuden a sacar como el personaje, la ilustración, aunque luego los rasgos de mis personajes nunca son tan realistas, ni me interesa tantísimo esa parte de anatomía, pero sí que de alguna manera tengo que interiorizarla para después poder
dibujar un caballo y que se diferencie de un dromedario, por ejemplo, de una llama, pues en esos pequeños rasgos es cuando yo creo que cuando podemos conseguir esto, ¿no? ¿Veis? Este tipo de dibujo es el que me gusta a mí, pero para poder llegar a simplificar o incluso a potenciar diferentes rasgos de lo que es un elefante, primero tenemos que aprendernos muy bien como la anatomía del elefante, donde estarían los músculos, los huesos, para luego a raíz de eso poder, pues fíjate, tiene unas patas como muy grandotas y entonces normalmente en el tipo de dibujo que me gusta a mí lo que hacemos es como potenciar esos rasgos, pero de una manera muchísimo más sencilla. Vale, ahora empezaríamos con los libros que son de movimiento. Lo mismo que os digo, que quiero empezar un poco a mis ilustraciones a poder dotarlas con otro tipo de posturas que son siempre como demasiado estáticas, demasiado rígidas. Entonces me he ampliado un poquito la biblioteca a la hora de poder dar movimiento a las ilustraciones. Estoy empezando con lo que son diferentes posturas. Según las tenga como bien dominadas, pues iré pasando a este tipo de ejercicios. Este es un libro también muy baratito, muy sencillo, es casi como un cuadernillo como de cole, pero para analizar estos primeros elementos principales a la hora de empezar a dar movimiento me parece que podría resultar interesante. Este libro me encanta, es como la animación de cartoon, es como el diccionario del movimiento de Cartoon y me parece que me va a gustar un montón cuando llegue a él. Os digo que todavía no he empezado a trabajar con ellos, todavía estoy con los de posturas, pero fijaros como todos los elementos, cada uno de los personajes también os enseña como paso a paso, a ver si lo veis bien, cómo empezar a crear, pues parte como de la postura, pero después nos enseña a crear movimientos. Si os fijáis, son todo personajes que parecen como que han captado el movimiento de una fotografía, que están vivos, y eso es lo que me gustaría a mí poder poco a poco aplicar a mis personajes, ¿no? Luego, poquito a poquito, aprender a dotarlos de movimiento. No tanto es que me quiera dedicar a la animación, pero sí, si dominas muy bien como toda esta secuencia de posturas, pues luego puedes quedarte con la que te interese a ti y creo que me puede ayudar mucho pues eso, a dotar de movimiento, a que parezcan más vivos los personajes. Entonces me parece que es un libro, y sobre todo los trabajos que he visto que a la hora de dar movimiento, de aportar movimiento a los personajes, suele ser pues este tipo de secuencias, ¿no? De conseguir que un personaje, poder ponerlo en diferentes posturas y que parece que están vivos al final, ¿no? Con un cocodrilo, una especie de campanilla, así, una cabaretera. Este libro sí que me ha gustado muchísimo, aunque no me he parado a estudiarlo con calma. Este es uno que, bueno, lo pedí, os lo enseño porque igual hay gustos para todos, pero es uno de los que no me ha encantado. Bueno, el tema de dibujar las proporciones de la cara, orejas y demás, pero es que este tipo de dibujo, rollo cómic, no es lo que a mí más me gusta. Entonces, pues no creo que lo vaya a consultar mucho, la verdad. Es como que un libro que no me ha requete encantado, el tipo de dibujo no me gusta nada, y aunque quizá alguna idea de alguna postura me pueda resultar útil, fijaros qué bonita esta, pero quizá para mí, para mi tipo de dibujo y demás, no es lo que más me gusta. No obstante eso, quería enseñároslo en este vídeo porque a lo mejor hay
hay alguien que esté viendo este vídeo que le pueda resultar más interesante este tipo de dibujo. No obstante, aunque no sea mi estilo de dibujo como favorito, sí es verdad que se pueden sacar ideas chulas pues de diferentes posturas, también incluye algo de movimiento. Quiero decir, dentro de eso es un libro bastante completo, que habla pues casi de todo, ¿vale? Tiene como casi el resumen de todo lo anterior. Bueno, estas sí que me gustan un poquito más, pero casi el resumen de un montón de contenido, porque habla de movimiento, habla de anatomía, de posturas y es bastante completito, y ya veis que es un libro bastante ligerito, que no creo que fuera muy caro. Otro que es súper completo, que también es un manual, que junto con el Draw to Life, creo que si os interesa el mundillo de la ilustración, sí sería súper interesante que tuvierais, es este de aquí. Me pasa lo mismo, está en inglés, entonces me va a costar un montonazo poder irmelo aprendiendo, pero es como un libro súper completo a nivel de animación. Trae pues un montón de trucos, trae muchísima teoría. Ayuda mucho, sobre todo a nivel de iniciación, a crear todo partiendo de figuras muy simples, de cuadrados y de círculos, y luego poco a poco pues se va como complicando un poquitito más. Pero veis que es como un manual súper completo, porque hay 20.000 posturas diferentes, 20.000 formas de cuerpos completos, de caras, de manos, de brazos, y es como su propio nombre indica, ¿no? El manual de supervivencia. Fijaros que habla mucho incluso como de escalas, de proporciones. Es muy completo. Y creo que es un básico también a nivel ilustración, que si os interesa pues sería súper bueno tener. Ok, ya por último os enseño esta joyita, que no es que sea un libro a nivel de aprender, pero es que me parece que, bueno, yo soy muy fan de Disney, y es como pues el sketchbook, como un resumen así de primeros bocetos de Disney, y me parece ideal tenerlo. Me parece que a nivel de inspiración, simplemente o nivel coleccionista, me parece que es un tesorito. No es un libro barato, pero os digo que para mí es pues eso, como un tesorito. Salen los elementos, si os gusta Disney como a mí, los protagonistas de las pelis del Libro de la Selva, de Winnie Pooh, La Bella Durmiente, La Dama y el Vagabundo, Peter Pan, como los primeros bocetos de los personajes, Alicia, los tres amigos, Bambi, Tiana, el Lilo y Stitch, Hércules, Pocahontas, La Bella y la Bestia, La Sirenita. Fijaros qué bonitas estas de La Sirenita. Y esta es Rapunzel. Y este sería ya el último. Os lo enseño a nivel curiosidad. Esto fue un regalo que me hizo Carmen de Zaragoza, que me hizo muchísima ilusión, y es, una vez que ya tenéis un poquito de idea de dibujar, os gusta dibujar y demás, pues es, todavía no me lo he podido leer, pero también es como un libro didáctico, de que te va poniendo como pruebas y que vayas intentando desarrollar cómo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, que al parecer salen cosas, es a nivel como diversión, digamos, que salen cosas pues muy curiosas y como
como muy interesantes, ¿no? Entonces, si algún día lo hago, os intentaré enseñar en otro videíto más en el futuro los resultados y la experiencia que he tenido, ¿vale? Y nada más, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene con el último vídeo de esta saga. Espero que os haya resultado interesante. Como siempre, muchísimas gracias por este ratito que habéis pasado conmigo. Un beso enorme. Adiós.